Nuevamente, bienvenidos sean. Vamos a seguir estudiando de fe. Vamos a seguir conociendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a decirle, Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor y por tus cuidados. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que nos hables. Ponga su mano en su corazón y dígale, Señor, habla a mi corazón. Enséñame. Yo quiero aprender de ti. Quiero aprender algo nuevo. No lo que me está enseñando nada más esta persona ahí al frente. No, yo quiero aprender lo que tú quieras que aprenda. Y dile, habla a mi vida. Te doy gracias porque eres hermoso, porque eres precioso, misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, yo estoy plenamente convencido en lo que estoy esperando. Plenamente convencido en lo que estoy esperando. Y la convicción de lo que no se ve. Es decir, cuando nosotros festejamos porque Dios ya ha respondido a nuestra vida, tenemos una convicción completa de lo que no hemos visto. Y ¿sabe algo? La convicción y la emoción son dos temas diferentes. Porque la emoción es ese sentimiento pasajero. Ese sentimiento que no dura mucho. El sentimiento que únicamente nos expresa una emoción, pero no precisamente una persona emocionada. Es una persona que se mantiene en sus convicciones. De hecho, conozco a mucha gente que en el momento en que están emocionados, están contentos, están felices y dicen, a partir de mañana voy a ir al gimnasio. A partir de mañana voy a empezar a leer este libro. A partir de mañana voy a empezar a leer la Biblia. A partir de mañana voy a dejar de tomar. Y son personas emocionadas, no precisamente personas bajo convicciones. Así que cuando pasa 1 o 2 días, pierden la emoción y dicen, bueno, es que yo tenía ese plan, pero mejor empiezo la siguiente semana. Y así se les va otra semana, y cuando reaccionan, no han hecho nada. Y entonces optan por renunciar a esa meta. Y se parece mucho a lo que hemos venido estudiando de cuando la semilla es arrebatada del corazón por los afanes de este siglo. Y entonces nos dice que la fe no es una emoción, sino una convicción. ¿Qué sería una convicción? Una convicción es cuando tú sabes que tienes que ir a trabajar y no precisamente tienes la emoción de ir a trabajar. Porque hay días que uno tiene más actitud que otros, ¿no es cierto? Hay días en los que tu actitud va a ser mayor que precisamente el lunes, en donde estás apenas despertando, y el sábado y el domingo tuviste una jornada muy pesada con tu familia, saliste de viaje, tuviste actividades, y el lunes tal vez dices, yo necesito otro fin de semana para descansar de este fin de semana, y entonces tu emoción no está precisamente de ir a trabajar. ¿Has tenido lunes de ese estilo? Bueno, pues en ese momento lo que te llevó a trabajar no fue tu sentimiento, sino tu convicción. Sabías que tenías que ir. Sabías que era tu obligación. Sabes que es necesario trabajar. Inclusive la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces la gran mayoría de las personas deberían de aprenderse a mover por convicciones, por fe. Y la fe es la convicción de lo que aún no he visto. Yo estoy plenamente convencido que no es porque hoy esté feliz, no es porque hoy esté deprimido. Dios sigue actuando en mi vida y Él está conmigo. Dios está a mi lado. Él me bendice y su palabra dice que Él va conmigo a donde quiera que vaya. Y entonces, en ese momento, está actuando la fe en ti, no la emoción. Y en el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y nos pone varios ejemplos de la fe. Y aquí vemos el versículo 3 que confirma lo que hemos venido estudiando. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Es decir, por la fe se constituyó el universo, por la fe fue la creación hecha. Y aquí ratificamos lo que hemos venido estudiando. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que está hecho se ve gracias a la fe. Y nosotros estamos acostumbrados al revés. A partir de lo que estamos viendo es que decidimos creer. Entonces, caemos en lo que decía Tomás.
Cuando dijo, es que yo no voy a creer, no, me va a costar mucho trabajo creer si no me tire yo el dedo en el costado de Jesús, porque yo vi cuando lo clavaron y yo me tiré mi dedo en los orificios de sus manos, porque yo vi cuando fue crucificado. Y entonces, Tomás es un claro ejemplo de la gran mayoría de las personas que dice es que yo hasta no ver, no creer. Inclusive hay muchas personas que dicen así, yo hasta no ver, no creer. Es que si yo no veo, no creo. Y aquí vemos que es al revés. Por la fe fue constituido el universo. Entonces, gracias a que Dios cree, fue que se creó el universo. Y después dice, a través de la palabra de Dios. ¿A través de qué? De lo que Dios hablaba. Entonces, aquí podemos ver nuevamente que la palabra que Dios emitió fue la que causó la creación. Gracias a que estuvo en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y Dios tiene fe, es que sucedieron las cosas. Entonces, es importante que también tú aprendas a tener fe como tu Padre Celestial. Que esa cualidad que has heredado de Él, la pongas en práctica. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice aquí, por tanto, fortaleceos en el Señor. Esto que acabo de leer nos puede dar horas y horas de estudio, Realmente es necesario que como hijos de Dios conozcamos esta parte de la palabra. Porque dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No te está diciendo, fortalécete en tus energías, confía en ti, y entonces, dependiendo cómo tú vayas actuando, es como van a suceder las cosas. Tampoco te está diciendo, pórtate muy bien, porque si tú te portas mal, te va a ir mal. No dice eso. Esta palabra nos está hablando de que nuestra fortaleza se tiene que basar en la fortaleza de Dios. Pero también nos está invitando a que nos fortalezcamos. Te está diciendo, para que tú puedas resistir todas las artimañas del enemigo, para que tú puedas resistir todos esos ataques de Satanás, cuando llega el día malo, necesitas, número uno, fortalecerte. Fortalecerte. Tienes que ir al gimnasio espiritual cada día y hacer ejercicio, hacer tus abdominales espirituales, hacer tu ejercicio espiritual, porque si tú no haces ese ejercicio espiritual, cuando llega el día malo, tú estás débil. Y entonces vamos con el pastor, pastor, ayúdeme, es que yo ya no sé qué hacer, es que necesito que alguien me ayude. Y en ese momento estamos débiles, porque no nos hemos fortalecido. Y el fortalecerte, pues es un hábito que a mucha gente le cuesta trabajo. Si tú alguna vez has hecho ejercicio, yo lo comparo mucho con el ejercicio porque se me figura tanto. Y si alguna vez has hecho ejercicio, sabes de qué te estoy hablando. Porque la gente que hace ejercicio se mueve precisamente por convicciones y no por emociones. Porque cuando tú empiezas a ir, el día uno, pues estás muy contento. Te compraste tu pants, te compraste tu toallita, tal vez compraste tenis nuevos. Todo el equipo perfecto para hacer ejercicio. Y el día uno, pues vas feliz porque hasta la maleta es nueva. Tienes una gran motivación, pero todavía estamos en el plano de la emoción. Todavía no hemos llegado al plano de la convicción. Porque al día 2 tú ya estás cansado, el día 1 fui a hacer ejercicio, ya empecé mi propósito, pero no lo he cumplido. Entonces el día 2 ya estoy cansado, ya tengo sueño, la maleta ya no es nueva, ya la estrené ayer. Los tenis estaban muy bonitos ayer, pero pues los ensucié el primer día.
Y a lo mejor la ropa ya no es nueva porque ya tiene un día de uso. Entonces, ahora, ¿cuál es mi motivación para ir a hacer ejercicio? Y mucha gente hasta ahí llegó el sueño que tenían de ir al gimnasio. Entonces, el día 2, una persona con convicción sabe que tiene que volver a ir. Y para el día 3 ya te duele más el cuerpo porque ahora llevas 2 días de hacer ejercicio. Hoy, día 3, si no haces ejercicio, vas a estar adolorido. Y conforme va pasando el tiempo, vas aprendiendo que hacer ejercicio no va a ser una cuestión de sentimientos. Porque ¿quién quiere ir a cansarse cuando el día de ayer trabajó? Cuando toda la semana ha hecho ejercicio, ya no quieren saber más del ejercicio, pero las personas que tienen clara su meta van a ir toda la semana, van a ir todo el mes, van a terminar el año y cuando volteen atrás van a ver resultados en su cuerpo. Entonces, de la misma forma, tiene que ser la vida espiritual. Nos dice aquí nuestro Señor, fortalécete. Fortalécete. Te tienes que fortalecer. Cada día trata de fortalecerte, porque cuando llega el día malo, la gente está llorando, la gente está devastada y a veces no tienen la fe para salir adelante. Entonces, se cumple lo que dice la palabra de Dios, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y entonces, como tú estás débil, Satanás abusa de los débiles. Entonces, tal vez tú podrás decir, ¿y dónde quedó Dios? ¿Qué no se supone que en esos momentos Dios me va a cuidar? Efectivamente, Dios es tu galardón y Dios está alrededor de ti. Él te bendice, pero para que tú puedas tomar este cúmulo de bendiciones es importante, escucha conmigo, es importante que tengas fe. Porque gracias a la fe es que tú tienes un conducto de bendiciones para tu vida. Si recordarás en los evangelios, cuando hay una sanidad, siempre va a decir Jesús, mujer, tu fe te ha sanado. O conforme a tu fe será hecho. O porque creíste, es que verás la gloria de Dios. Es decir, muchas de las frases que tú vas a encontrar en la palabra de Dios es que es porque tú aprendiste a creer. Ahora, si no fuera importante para el momento de la batalla, ¿por qué nos diría Dios, fortalécete en su palabra? No, no te preocupes, no te fortalezcas. Cuando llegue el momento de la crisis y Satanás te haga como trapo, de todas formas yo te voy a defender. ¿Sabes algo? Con el tiempo, y usted lo va a aprender también, he aprendido que para Dios no es tan importante que estemos cómodos. Para Dios no es tan importante que estemos descansando. Para Dios es importante tener hijos maduros. Y si no fuera importante, ¿para qué nos escribió en su palabra? Fortalécete porque va a llegar el día malo. Fortalécete en la fe. Ahora, ¿dónde está el poder de Dios? En que no te está diciendo fortalécete en ti mismo, sino que te está diciendo fortalécete en el poder de tu Señor. Fortalécete en mí y en mi fuerza. Es decir, no pienses cada día que te fortalezcas que va a ser gracias a lo que tú has hecho, sino que cada día que fortaleces tu fe, recuerdas quién es el que ve por ti. Cada día que tú te fortaleces, cada día que tú tomas esta armadura, vas a recordar cuál es el poder que tiene tu Dios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tan fuerte es su Señor? ¿Qué tan fuerte se imagina usted que es Dios? Usted puede encontrar en la palabra de Dios que el poder que tiene es inmenso. Creó los cielos y la tierra. Vea el poder del mar, el poder del océano. ¿Cuántos litros y litros de agua tienen? Y el hombre todavía no puede conocer todo lo que hay en ellos. ¿Dios será acaso débil? Entonces, cuando te dice fortalécete, te está diciendo, recuerda quién es Dios y fortalécete en su fuerza, porque ahí va a nacer tu fe. Si para ti tienes un Dios débil, entonces tu fe va a ser débil. Hay personas que no están siquiera convencidas del poder de Dios. Y lo podemos ver en su forma de hablar. ¿Has escuchado a esas personas que hablan de Diosito? Chiquito, ¿no? Diosito. O cuando tienes un problema, lo único que te dicen es, ya no queda más que hacer, lo único que queda es esperar en Dios. Realmente cuando yo escucho esas palabras que aparentan ser de confianza en Dios, lo único que me están revelando es que la persona no tiene fe en Dios. Porque cuando una persona tiene fe en Dios, en vez de dejarlo al final, dicen, lo primero que hay que hacer es orar. Vamos a confiar en Dios, porque su palabra dice, hasta ahora nada habéis pedido. Hasta este momento no me han pedido nada.
pero van a poder pedir en el nombre de Jesús y todo lo que pidan les será hecho. Encontramos más adelante que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo, si usted busca la definición de acechanzas, la definición es la siguiente: engaño o artificio para hacer daño a alguien. Entonces, Satanás va a buscar hacerle daño, definitivamente. Y si él supiera que no va a lograr nada, ni siquiera perdería su tiempo. Pero él sabe que si él planea una artimaña para dañarlo, en muchas de las ocasiones, si no es que en la gran mayoría, lo va a lograr. Y no es porque Dios no tenga poder, es porque usted se tiene que fortalecer para cuando llegue este momento. Y es que los hijos de Dios no hemos entendido eso. En muchas ocasiones no se ha entendido que te tienes que fortalecer, que va a llegar el día malo. No, buscar a Dios, no piense usted que todo el tiempo va a ser una vida sin problemas, en la alberca o en el jacuzzi con comida, descansando, y espiritualmente no se va a preocupar de nada. No es así la vida espiritual. La vida espiritual nos enseña que es una constante pelea, e inclusive aquí nos revela que tenemos un enemigo que está planeando cómo destruirlo. Sí, usted a lo mejor dice, yo no me meto con nadie y a mí no me gusta sembrar enemigos, pero en el momento en el que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que saber que está usted para una vida llena de victoria, una vida llena de esperanza, pero va a tener un enemigo. En el camino va a haber algo que se va a interponer. Dice la palabra de Dios en la misma cita, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra lo que estamos viendo, no tenemos lucha contra el vecino que me tira la basura todos los días en la puerta. Mi lucha no es contra mi jefe que me grita todas las mañanas. Mi lucha no es contra ese amigo que dejó de ser mi amigo y ahora me ha traicionado. Mi lucha no es contra mi familia, que tanto me ama, pero no nos entendemos. Entonces ellos y yo no nos entendemos. Hay que poner una distancia de por medio, siendo usted el padre de familia, siendo usted la madre de la casa. No es así. Nuestra lucha no es contra lo que nosotros estamos viendo, dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cuántos enemigos tenemos? Potestades, principados, huestes, y todos ellos están bajo el mando de Satanás. Lo que ellos buscan es la obra que hemos estudiado. Muy fácil distinguir cuando es Satanás. Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Esa es la obra de Satanás. Si usted distingue alguna de esas tres actividades en su vida, entonces usted está siendo atacado por Satanás. Está matándolo, robándolo y destruyéndolo. Desgraciadamente, ya llega un momento en el que no todos los ataques van a venir de Satanás. No todos los ataques van a ser fuego enemigo. Hay algo que yo le llamo fuego amigo, fuego interno, porque él va a lograr que usted se acostumbre tanto a realizar lo malo, que va a llegar el momento en que ella va a descansar, ya nada más lo va a ver así desde lejos y va a decir, mira, ya aprendiste, ya te eduqué muy bien, ya lo hiciste tú solito sin que yo vaya contigo. Y va a haber consecuencias de lo que tú has hecho, que muchas veces ya ni siquiera son culpa de Satanás. Ya son consecuencia de la educación que te dio y de cómo tú ya estás acostumbrado a repetir lo malo una y otra vez, pensando que ya es parte de ti, pensando que ese ya eres tú. La Biblia nos está revelando aquí, claro, espérate, no es lo que tú estás viendo, no es a través de lo que tú ves, no es la gente, ni siquiera eres tú mismo. Tu lucha es contra huestes espirituales, contra principados de maldad. Entonces estás enfrentando una lucha. Estás a la mitad de la guerra. Y yo no conozco ningún militar que a mitad de la guerra diga a su comandante, ¿sabe qué? Permítame tantito, tengo un poco de sueño, ya me voy a ir a dormir, pero mañana continuamos con la guerra y créame, yo mañana voy a venir con más fuerzas y voy a pelear más fuerte. ¿Sabe qué le va a decir su capitán? ¿Sabe qué le va a decir el comandante? Me va a decir, estás loco. Tú tienes que seguir aquí y si no te voy a encuartelar porque estás abandonando una guerra. La gran mayoría de los hijos de Dios no han entendido que efectivamente estar en Cristo es ser vencedor. Efectivamente, estar con Dios es estar cada día en una vida en donde podemos vivir victoria sobre victoria y en Cristo somos más que vencedores, pero no nos ha caído el 20
¿De qué está hablando? ¿De qué vencedores en qué? Vencedores en una batalla en la que podemos ganar cada día si nos fortalecemos en Dios. Una batalla que inclusive ya está ganada por Cristo Jesús, pero sabiendo Satanás que ya está ganada, como es padre de mentira, va a buscar cada día que usted vuelva a pelear esa batalla. Y usted en ese momento, si es esclavo de la mentira, o usted cree la mentira de Satanás, se va a poner a pelear y muchas veces se va a dejar ganar. Y cuando se deje ganar, en ese momento, él ya venció, obviamente. Nos está diciendo, fortaleceos y tomad la armadura. Tenemos hasta este momento dos puntos importantes. Fortalécete en el Señor, fortalécete en su poder, fortalécete en su fuerza. Recuerda que tienes un Dios poderoso que ha vencido, un Dios que te ama, un Dios que está contigo, pero ponte la armadura. Y cuando yo hablo de armadura, pienso que Pablo nos hace mención de la armadura porque era lo que él tenía en contacto. Cuando él veía a los soldados romanos, él decía, mira, el soldado tiene una espada, tiene un escudo, tiene un yelmo, tiene un cinturón, ¿para qué lo ocupa? Y Dios le revela cómo es que esa armadura también funciona espiritualmente. Y entonces dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, por esta situación tú te tienes que poner la armadura para que puedas pelear, para que puedas ganar y al final de la batalla estás firme, estás contento porque has vencido en una batalla en donde Dios ha estado contigo. Inmediatamente después nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En esta parte de la palabra podemos encontrar varios elementos de la armadura. El elemento número 1 que nos está mostrando es el cinturón de la verdad. Si usted ha usado cinturón, ¿para qué nos sirve el cinturón? El cinturón te ayuda para estar firme cuando tienes que correr, para estar firme cuando tienes que caminar. Y después nos dice de qué es el cinturón. El cinturón es de la verdad. ¿Por qué es tan importante la verdad? Porque es la primera parte de la armadura que nos está mencionando. Porque la palabra de Dios nos enseña que Satanás es mentiroso, es padre de mentira. Y depende en qué tú estés cimentando tu verdad, es que tú vas a poder caminar. Cuando los soldados romanos querían correr, se apretaban el cinturón por el tipo de vestimenta que tenían, en la falda que tenían, y cuando se ceñían ellos podían correr, ellos podían caminar, y de ahí se sostenía parte de su uniforme. Entonces, la verdad te va a ceñir para que tú puedas avanzar. La verdad te va a ceñir para que tú puedas caminar. La palabra de Dios nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Respecto a los problemas que tú enfrentas, respecto a las situaciones que enfrentas, hay un hecho y hay una verdad. ¿Cuál es el hecho? Que estás enfermo. Eso es un hecho para la gente. Para la gente tú estás enfermo y tienes a lo mejor ahorita una gripa tremenda. Y tu gripe es una gripe que no te ha soltado y ya llevas mucho tiempo peleando con ella. Ese es un hecho, pero esa no es la verdad. Esa gripe te está molestando cada día y entonces cuando llega una persona y te dice, estás enfermo, ¿cuál sería en ese momento la verdad? Podrás decir, estoy muy enfermo y llevo muchos días con esta enfermedad y parece que no se me va a quitar. Mi papá era muy enfermizo y mi abuelo también era enfermizo y entonces me da la impresión que yo voy a estar enfermo un buen rato y de hecho constantemente me voy a estar enfermando y entonces parecería que esa es la verdad. Pero la palabra de Dios dice que cuando tú conoces la verdad, esa verdad te va a liberar. Si usted ha creído en su nombre y ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, usted es llamado hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene un cúmulo de bendiciones a los que tiene acceso. Y su palabra dice que por sus llagas fuimos sanos. Pero es que yo me siento muy enfermo y mi papá fue enfermo, por su llaga fuiste sano. Uno es el hecho y el otro es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que dice la palabra de Dios? Porque la verdad es lo que dice la palabra. La verdad no es lo que tú estás viviendo. Ese es un hecho. Pero la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces tú tienes derecho y en ese momento tú puedes elegir entre una verdad y otra verdad. Y cuando menos te das cuenta, estás inmerso ya en una batalla, la batalla de la fe.
¿Te das cuenta lo importante de tener el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad no es lo que dice el mundo de esa enfermedad. Ese no es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es lo que dice Dios respecto a tu situación. Esa es la verdad. Dice la palabra de Dios, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas personas ni siquiera saben qué es lo que piensa Dios respecto a la situación que en este momento están atravesando. Entonces, el cinturón de la verdad es lo que piensa Dios respecto a tu situación, respecto a tu vida, respecto a lo que estás atravesando. Entonces, tú puedes decir en este momento, estoy enfermo. Mis padres fueron enfermos, mi padre fue enfermo, mi abuelo fue enfermo, yo voy a vivir y a morir enfermo. O decir, mis padres fueron enfermizos, mi abuelo fue enfermizo, pero el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Esa es la verdad. Esa es la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, la herencia vieja pasó, la genética vieja pasó. A partir de ahorita todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Y si te cuesta trabajo creerlo, repítelo y háblalo, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando tú hablas, el poder de Dios se desata porque estás hablando la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no estoy hablando de un bonito sentimiento, no estoy hablando de un curso de motivación, no estoy hablando de esos cursos en donde te dicen, repite 50 veces al día que tú puedes y entonces lo vas a lograr. Si las personas logran eso sin conocer a Dios, imagínese usted cuánto va a lograr cuando lo repite creyendo y repite lo que dijo Dios. Está repitiendo la misma palabra que salió de la boca de Dios. Usted no está repitiendo cualquier cosa, está repitiendo lo que dice Dios. Imagínese qué importante. Entonces, en ese momento lo que usted diga va a ser hecho. En Marcos capítulo 4, usted se va a encontrar un precioso ejemplo de un curso teórico práctico. Jesucristo nos muestra que es importante lo que aprendemos, pero es más importante lo que ponemos en práctica. También él sabía ya que la repetición es el motor del aprendizaje. Entonces, si usted ha estudiado matemáticas en alguna ocasión, sabe que no es suficiente con que su maestro le explique. Es importante que usted tome una hoja y haga su ejercicio. Y cada que usted hace el ejercicio se va a equivocar al principio y va a decir, ¿ahora en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? Y va al ejemplo principal y dice, me equivoqué en este signo, me equivoqué en este paso. Y entonces vuelve a tomar nota y vuelve a hacer su ejercicio y ahora avanza un poco más, pero híjole, ahora me equivoqué cuando despejaba, ahora me equivoqué en este siguiente paso. Y si usted alguna vez ha dado clases, sabe que es importante que su alumno haga tareas, haga ejercicios, pero tareas que le enseñen, ejercicios que reafirmen lo que aprendió en clase. Jesucristo lo sabía, así que en Marcos capítulo 4 Jesucristo les habla de fe, les habla de la semilla que ya hemos hablado, esa semilla que si es sembrada en una tierra en donde cuando crece hay preocupaciones, hay situaciones difíciles, la semilla es arrancada y la palabra ya no da fruto. Eso que hemos aprendido se nos dice también en Marcos capítulo 4. Les habla de la fe, que si fuera como una semilla de mostaza, si fuera muy pequeña, tú le podrás decir a esa montaña, quítate y échate a la mar. Es decir, con que tú tengas un poco de fe, muy poca fe, y tú digas, es que yo soy una persona que no tiene fe. Soy una persona que me cuesta mucho trabajo creer. Y conozco pastores que tienen una fe tremenda. Eso es lo que tú ves. No es lo que Dios está viendo. Dios sí puede ver los corazones. Él sabe cómo está la gente. Y entonces tú puedes pensar que tal vez esa persona que está al frente en este momento tiene una fe enorme y te comparas con esa persona y piensas que tu fe es muy pequeña, pero muy pequeña, pero muy pequeña. Y tienes una fe que casi apenas si se puede ver. Y si te comparas o te crees de ese tipo de personas, yo te quiero decir algo. Esa fe es suficiente para decirle a la montaña, quítate y échate a la mar. Porque la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que da árboles grandísimos, gigantes. Cuando Jesucristo pone ese ejemplo, te decía, con que tengas un poco de fe. Y vemos que cuando Jesucristo termina su curso de fe, llega el momento de la práctica. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, que estamos hablando del día en el que Jesucristo les enseñó, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquel día que les enseñó de fe, aquel día que les explicó paso a paso, en la noche dijo,
llegó la hora de practicar. Vamos a ver cuánto han aprendido. Vamos a que fortalezcan su fe. Así que da una palabra y les dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decía uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? ¿Cuál es la verdad y cuál es el hecho? La verdad es lo que dice Jesucristo. Esa es la verdad. Lo que dice la palabra de Dios, esa es la verdad. El hecho es lo que nuestros sentidos alcanzan a distinguir. La verdad en este momento es muy clara. Jesucristo dijo, pasemos del otro lado. Y esa es la verdad. Esa es la verdad en la que nosotros tenemos que para nosotros es suficiente, tenemos que cimentarnos. Si Jesucristo te dice, yo estoy contigo, Él está contigo. Hoy, pero tengo problemas, Él está contigo. Pero la situación no está bien, Él está contigo. Pero acabo de atravesar el problema más grande de mi vida y jamás pensé que lo fuera a pasar. Él está contigo. Esa es la verdad. Lo otro es el hecho. Porque aún en esa situación, Dios está preparando algo grande para ti. Él no te ha olvidado. Su palabra dice que Él va a terminar la obra que ha iniciado. Entonces, esa es la verdad. Y la verdad fue la que les dijo Jesucristo a sus discípulos. Vamos a ir del otro lado. La palabra de Jesucristo salió y dijo, iremos del otro lado. Vamos al otro lado. Ya es un hecho, porque Jesucristo ya tenía un plan para cuando atravesara del otro lado. Jesucristo ya tenía una meta. Él no se preocupaba cómo iba a llegar. Él no estuvo angustiado y no les dijo, bueno, vamos a orar y a ver qué Dios dice porque está muy feo el clima y yo no sé cómo nos va a ir. No. A veces la oración parece más un acto de incredulidad que un acto de fe. Y lo podemos vivir cuando aparece un problema en nuestra vida. Y estamos, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Y cada 5 minutos, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, no está mal que tú supliques a Dios. La palabra de Dios nos enseña que con toda oración y súplica estemos buscándole. Y lo vemos aquí más adelante, está esa parte de la palabra de Dios. Que con toda oración y súplica. Pero en realidad, Jesucristo nos enseña cómo funciona la fe. Jesucristo no fue todo el camino orando para que la barca llegara peleando en fe aparentemente. Jesucristo dijo, vamos a ir del otro lado. Él ya había orado. Yo me imagino que su padre ya le había revelado, vas a ir del otro lado y vas a liberar a un endemoniado que está oprimido y que está sufriendo porque el Padre le revelaba a Jesucristo lo que iba a hacer cada día. Jesucristo dice, yo no hago nada que mi Padre no me diga. Entonces, él en la obediencia a su Padre, él sabía que tenía que ir del otro lado. Él ya sabía que tenía que estar del otro lado. Él no estaba mortificado por lo que iba a pasar en medio. Él estaba tranquilo en el llamado de su Padre. Tú tienes que vivir tranquilo en el llamado que te ha dado tu Señor. Si Dios dijo, yo te bendeciré, yo iré contigo, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo ni desmayes. Yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Tú tienes que tomar la actitud de Jesús o la actitud de los discípulos, porque los discípulos están en este momento preocupadísimos. El mar dice en la palabra de Dios que se estaba metiendo a la barca. Ese era el hecho. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios había dicho, irán del otro lado y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Tu lucha no es contra lo físico, tu lucha no es contra lo que estás viendo, tu lucha no es contra el mar que se está metiendo a tu barca y parece que te va a hundir y las cosas están saliendo mal y de pronto todo se está hundiendo y mi vida se está yendo para abajo. Señor, sálvame que perezco. ¿Qué no te preocupas de mí? Es lo que le dicen los discípulos. Señor, ¿qué está pasando contigo? Tú nos prometiste que iríamos del otro lado y en el camino nos estamos hundiendo. ¿Qué no nos amas? Esa es la forma en la que Satanás te
te va a hacer sentir cuando llega un problema. Exactamente al contrario de como Dios quiere que lo veas. Dios quiere que tú sepas que Él va contigo y que Él cumple lo que dice su palabra. Y en ese momento tú estés tranquilo y digas, este es un gran problema que se está enfrentando, ese es un hecho, pero la verdad no es esa. La verdad es que yo voy a pasar del otro lado porque Dios lo dijo. La verdad es que yo voy a triunfar en esta área porque Dios me lo prometió. Y es una promesa que Dios tiene para mí. Así que puedo ponerme en la actitud de los discípulos o me puedo poner en la actitud de Jesucristo. Yo le recomiendo, la de Jesucristo es la mejor. Dice que no es la más fácil, no es la más sencilla porque nuestros sentidos son traicioneros. Nuestras emociones son traicioneras. Si no fuera así, la parábola que leímos de la semilla, en donde viene Satanás y arranca la semilla por la preocupación y los afanes de este siglo, y entonces la palabra ya no da fruto, no existiría. Te diría Jesucristo, no te preocupes, donde caiga la semilla va a dar fruto. No, Él te advierte, las preocupaciones quitan la semilla, Las preocupaciones rompen la fe. Las preocupaciones de pronto te hacen sentir abandonado. Las preocupaciones de pronto te hacen sentir olvidado, Pero Jesucristo te dice, la actitud correcta es confiar. Tú confía. Entonces cuando llegan los discípulos con Jesucristo, Jesucristo estaba dormido. Él no estaba mortificado, Él no estaba preocupado, Él no organizó una cadena de oración en ese momento, vamos a ayunar porque no vamos a pasar del otro lado, yo ya vi que viene un problema grande. No, Él aprendió a confiar en la palabra. El hecho es que la barca estaba haciendo agua. Ese era el hecho. La verdad es que ellos ya estaban del otro lado y Jesucristo lo sabía. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo se levanta y le dice, ¿que no pueden creer? Si yo les dije vamos del otro lado es porque vamos del otro lado. Yo te quiero decir, si Jesucristo te dijo vamos del otro lado, es porque Él está contigo. Está haciendo agua a la barca. Mi vida se está hundiendo. Parece que Dios me ha abandonado. Señor, ¿qué no te preocupas de mí? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esa situación? La palabra de Dios dice, por su llaga tú has sido sano. La palabra de Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No tengas miedo, yo voy contigo a donde quiera que vayas. La palabra de Dios dice, si por los ríos no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque soy tu Salvador. Eso dice la palabra de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad no es lo que tú estás viendo. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dentro de la armadura tenemos el cinturón de la verdad que te va a sujetar los pantalones. ¿Has visto alguna vez a una persona con los pantalones abajo tratando de caminar? ¿Has visto alguna vez a una persona que no tiene cinturón, inclusive, cómo corren agarrándose los pantalones? No pueden correr bien, no se pueden desplazar bien. Y eso le pasa a los hijos de Dios cuando no están bien ceñidos con la verdad. No pueden caminar en esta vida, tienen miedo, caminan mal. Muchos tienen los pantalones abajo y no pueden avanzar. Y entonces te dice, antes de todo, que empezamos con la armadura, el primer elemento es la verdad. Porque Satanás es padre de mentira. Él va a buscar engañarte muchas veces. Él va a buscar mentirte muchas veces. Si tú estás atravesando en este momento una situación complicada, yo te quiero invitar, vive en la verdad. ¿Qué es la que te hace libre? Vive en la verdad. ¿Qué es la que Dios tiene para ti? Vive en la verdad. No vivas en la posición de los que están preocupados porque el agua está entrando, porque sabe algo. Gracias a que Jesucristo estaba en la barca, gracias a que Jesucristo se levanta con fe, es que el problema se termina. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera estado ahí? Tal vez, y digo tal vez porque eso yo no lo puedo saber, eso no lo dice la Biblia, pero si las personas no se sabían tomar de la palabra que Jesucristo había dado, probablemente el destino hubiera sido otro. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no conoces qué dice Dios, ¿de dónde te vas a agarrar? Se te va a caer la armadura. No vas a poder correr y vas a ser atacado. Eso dice la palabra. Que hay acechanzas de Satanás, artimañas de Satanás para atacarte. Y si tú no tienes la armadura puesta, pues yo nunca he visto un soldado con los pantalones abajo poderse desplazar para pelear.
Y entonces todo lo demás de la armadura, aunque sea muy buen escudo, aunque sea muy buena espada, si no hay verdad, si no conocen la verdad, no van a poder pelear. Muy probablemente son soldados que van a ser atacados y que van a ser destruidos. Y Dios no llega a esa parte de la palabra. Él no busca amedrentarnos. Y entonces si no te pones la armadura te voy a destruir. No. Pero te está diciendo, hay un enemigo que no soy yo. Hay un enemigo que no es Dios. Tu enemigo no es Dios. Tu enemigo no es eso que te rodea. Tu enemigo es Satanás. Y él quiere terminar contigo. Entonces, por esas situaciones que Jesucristo, a través del apóstol Pablo, en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, nos dice, ponte la armadura para que puedas vencer. Y te explica, para que venzas las artimañas y al final de la pelea quedes firme, quedes feliz porque has vencido, porque Jesucristo venció por ti. Pero tú te tuviste que poner la armadura, que son todos esos aditamentos que Jesucristo ganó en la cruz para ti, porque Él es vencedor. Así que yo te voy a pedir que le digas conmigo, Jesucristo, yo quiero de tu fe, yo quiero aprender más de ti. Voy a leer tu palabra y te voy a pedir que seas tú el que ilumine cada que yo lea la palabra. Enséñame a conocer la verdad. Enséñame a conocer la verdad sobre la enfermedad que estoy atravesando. Enséñame a conocer la verdad sobre la situación en mi matrimonio. Enséñame a conocer la verdad sobre la situación en mi trabajo. Enséñame a conocer la verdad sobre esta pandemia. Enséñame a conocer cómo es que se mueve Dios en situaciones de enfermedad, en situaciones de pobreza, en situaciones de tristeza. ¿Qué dice la palabra? Que en Cristo soy más que vencedor. La palabra de Dios dice que tú eres mi escudo y mi galardón, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra me enseña que tú eres mi Señor, Jehová Jireh, mi proveedor. Gracias Dios, porque tú eres conmigo. Y te pedimos, dile conmigo, Señor, bendice mi corazón. Ayúdame para que la semilla dé fruto en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer un compromiso contigo de leer tu palabra, de creer tus principios y de empezarme a poner el cinturón de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pido también que me sigas enseñando. Ahora en este momento, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo le pido a mi Señor que ahí donde estás recibas la presencia de Dios, que te bendiga en todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.